en el derecho. Presupone siempre un problema también la argumentación jurídica, al igual que la redacción jurídica y al igual que la investigación. ¿Qué es lo primero que te piden cuando estás haciendo una investigación? Un problema de investigación. ¿Para qué? Para poder resolver. 3. Tanto la redacción jurídica como la argumentación jurídica requiere de un proceso, una actividad que va a conducir a un resultado. Eso es similar al término que habíamos visto al inicio, que es metodología, ¿no? Un proceso, un conjunto de actividades que nos va a llevar a un fin, a una meta o a un resultado. Entonces, ambos, redacción jurídica y argumentación jurídica, nos lleva a ello. Y por supuesto, estamos hablando de una actividad racional y consciente. No puede haber un investigador que sea inconsciente o irracional en su trabajo de investigación. Esto es importante. Hoy en día, si bien es cierto, se está usando la inteligencia artificial como herramienta, ojo, no para reemplazar al ser humano, sino como herramienta para poder hacer mejor una investigación. La pregunta es, ¿estamos ante una actividad racional? ¿Estamos ante una actividad consciente cuando utilizamos inteligencia artificial? Hacer la comparación es un poco complicado, pero yo quiero que se queden en el sentido de que la inteligencia artificial viene a ser una herramienta muy buena para el investigador que la tienes que usar como eso, como herramienta, no para reemplazar, porque quienes están en el campo de la investigación es fácil que nosotros podamos identificar cuando algo ha sido copiado y pegado, ¿no? Si bien el Turnitin y los otros software no identifican a veces el uso de la inteligencia artificial, y hay nuevos software que inmediatamente te dicen, este usó inteligencia artificial, así que realizó una actividad posiblemente inconsciente, y hasta qué punto será racional, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Quién argumenta jurídicamente y quién redacta jurídicamente? Debería ser el ser humano. Y por último, la relación entre redacción jurídica y argumentación jurídica, está el silogismo jurídico, ¿no? Todo fundamento, toda motivación que utilizamos en derecho hace uso de premisas, de conclusión y de inferencia. Cuando hablamos de premisa, estamos hablando del sustento, sea normativo o general, sea fáctico o particular, y una conclusión. Pero el otro elemento que estoy mencionando, que es la inferencia, es sumamente importante porque la inferencia es lo que va a permitir esa relación entre los resultados o conclusiones a los que arribas cuando tienes una debida motivación. ¿Qué pasa si tu motivación, tus premisas son correctas, tu conclusión y tus resultados también son verdaderos o correctos, pero no existe inferencia? Ahí estaríamos ante un fenómeno, que posiblemente en otra oportunidad hablemos, que se llama falacia, ¿no? Que son razonamientos aparentemente lógicos, en el cual la verdad de las premisas es independiente de la verdad de las conclusiones. Esto es importante porque muchos abogados, muchos estudiantes, muchas personas, por no decir casi todas, utilizamos falacias al momento de argumentar. Y es una pena porque usamos ello, premisas, caramba, verdaderas, conclusiones verdaderas, pero no está la inferencia, ¿no? Argumentamos atacando a la persona, atacando a la institución, haciendo una especie de amenaza como ad baculum o ad verecundiam cuando nos basamos en falsas autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nos pasa que cuando estamos escuchando un argumento, entre comillas, estamos más que todo contabilizando las falacias que se utilizan. Bien, entonces, sobre la base de ese pequeño preámbulo que he hecho, podemos entender también, hay que comentar, que en la argumentación jurídica existen concepciones que están relacionadas a los problemas que había mencionado. Una concepción formal que está relacionado a lo estructural, a la estructura de tu argumento. Cuando hablo de argumento, hablo de tesis, resolución que proyectas, demanda que proyectas, todo, ¿ya? La concepción material que está relacionada a la contrastación de la verdad de las premisas, ¿no? A contrastar, ahí viene el término contrastar. El término contrastar, por si acaso,
significa que una teoría, ¿no? O algo formal, tú lo contrastas, tú lo verificas con la realidad, ¿ya? Entonces, si tienes una tesis que es totalmente dogmática, te dicen contrastación de hipótesis, no puedes utilizar contrastación de hipótesis, porque no estás contrastando ninguna realidad con ninguna teoría, ¿no? Entonces, la concepción material supone eso, contrastar la verdad de las premisas. Y por el otro lado está la concepción pragmática, que es algo novísimo, aunque no tan novísimo, de la argumentación, que es la actividad lingüística. ¿Cómo dices esa argumentación? Hace años la concepción formal era suficiente en la argumentación, o sea, lógica y argumentación, sinónimos, ¿no? Basta que tú tengas una buena estructura y todo perfecto. Luego, en derecho es importante que se contraste, que se verifique, que se demuestre cada premisa, ¿no es cierto? Las pruebas, ustedes conocen los hechos, ¿no? Antes era suficiente con la concepción formal y la concepción material. Hoy en día, el auge de la argumentación supone no solamente tener la misma estructura y el mismo sustento, sino en cómo vas a decir, cómo vas a persuadir tú a tu cliente, cómo vas a persuadir tú a tus jurados, al juez, al momento de argumentar. Entonces, eso es importante, esas tres concepciones. Entonces, esas tres concepciones y los problemas de redacción que había mencionado hace un momento están relacionados a algunas dimensiones que podrían tener la tesis jurídica, ¿no? Bueno, esto lo podemos aplicar para cualquier investigación, ¿no? Una dimensión sintáctica del derecho, ¿no? Que supone mantener un orden básico de estructura en el uso y combinación de las palabras dentro del texto. Una dimensión semántica del derecho, que significa conocer el significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como signos y palabras, y el relacionado a la dimensión pragmática del derecho, que supone la aplicación del derecho, o sea, la argumentación, tomando como base las otras dimensiones, ¿no? Si queremos definir argumentación, podemos decir que la argumentación es el uso de la lógica más la retórica, ¿no? O sea, cómo tú haces uso de la lógica y cómo tú convences también de buena manera a quien tengas que convencer. Digo esto porque si te vas por un lado solo lógica y por un lado solo retórica, pues estamos en caminos distintos. Pero la argumentación hace eso, unir la lógica con la retórica. Y es ahí donde viene a tallar la aplicación del derecho, ¿no? Y esa aplicación del derecho, o sea, hacer un uso correcto de la lógica y correcto uso de la persuasión, si bien es cierto, va a lo largo de toda la tesis, pero sobre todo se va a centrar al momento de que contrastemos nuestra hipótesis, al momento de que demostremos que esos resultados a los que has llegado, pues, tienen una base correcta. Es importante también mencionar lo que está relacionado a la estructura básica de la argumentación, que se puede reducir a lo que llamamos silogismo jurídico. Silogismo jurídico. El silogismo jurídico, repito, es una pequeña estructura lógica que se compone de una premisa mayor, que en el caso jurídico es la normativa, ¿no? La norma, premisa mayor. ¿Por qué norma? Porque la norma, sabemos, tiene un carácter erga omnes, es aplicable para todos, no para unos cuantos, y esa premisa mayor, algunos hablan de una premisa teórica, también suele llamarse premisa fundamental porque tiene que basarse en una norma fundamental en términos jurídicos. Cuando hablamos de norma fundamental, estamos hablando también de la Constitución, ¿no es cierto? Y de aquello que tiene rango constitucional. Aquí me detengo ligeramente haciendo mención a que los tratados internacionales sobre derechos humanos, recordemos, tienen rango constitucional. Esto lo dijo el mismo Tribunal Constitucional en el año 2005-2006. Y que ahora, bueno, pretenda desconocer lo que él mismo dijo, es su problema, ¿no? Entonces, la premisa mayor está ahí, ¿no? La normativa, la norma fundamental. Está la premisa menor, que es fáctica empírica, lo reducimos a hechos, básicamente, que nos va a llevar a una conclusión.
Desde el punto de vista de la investigación, podríamos hablar de un objetivo teórico, un objetivo práctico y un objetivo general, que nos va a conducir a demostrar la hipótesis, ¿no? Entonces, mi sugerencia, cuando ustedes redacten, proyecten sus objetivos, si bien es cierto, tienen que salir de la hipótesis, de sus componentes o variables, es importante, en derecho, que tengamos un objetivo teórico, ¿no?, que se base en la premisa mayor fundamental, un objetivo práctico que se base en los hechos, y eso nos va a permitir esa subsunción de los hechos a la norma, y eso nos va a permitir llegar a una conclusión correcta, ¿no? Esa es la estructura, miren, amigos, de una resolución. La subsunción de hechos a norma nos lleva a un fallo. Esa es la estructura de una demanda, ¿no? La subsunción de hechos a norma que nos lleva a un petitorio. Esa es la estructura de un informe oral, ¿no? La subsunción de hechos a norma que nos lleva a una conclusión. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Y qué investigamos en derecho? Bueno, esto ya lo había dicho en otras ponencias. Profesor, ¿y qué estudio, doctor? ¿Un temita no me podrá dar? Si estás estudiando derecho, ¿qué puedes estudiar el derecho? 3 elementos, partiendo de reales, ¿no? Primero tienes que saber qué es el derecho, ¿no? A veces somos abogados y no sabemos qué es el derecho. Bueno, podríamos decir conjunto de normas jurídicas inspirado en postulados de justicias que sirven para la convivencia social. Esto también se reduce a la teoría tridimensional, que dice que el derecho es hecho, valor y norma. Yo me quedo en eso porque en la práctica nos sirve para explicar que estudiamos el derecho. Normas jurídicas. Podemos estudiar bienes jurídicos o principios jurídicos o valores sociales o normas fundamentales o hechos jurídicos o realidad social. Esos 3 elementos. Tener en cuenta, eso sí, que si vamos a estudiar una norma jurídica tenemos que relacionarla con la realidad y con los valores jurídicos. Si estudiamos bienes jurídicos, principios o valores, tiene que estar relacionado con la norma y con la realidad. Y si estudiamos hechos jurídicos, no pueden ir aislados, pues no somos sociólogos, sino que tiene que estar relacionado con la norma y con los valores jurídicos. Si nos centramos en la norma y en general en los 3, la idea es solucionar algunos problemas, algunas patologías que tiene el derecho, como lagunas, vacíos, antinomias, vaguedad y o ambigüedad, ¿no? Quienes conocen un poco de filosofía y de lógica recordarán que existen los principios lógicos, ¿no? Identidad, no contradicción, tercio excluido, razón suficiente. Bueno, estos problemas, patologías jurídicas, están relacionados a esos principios lógicos también, ¿no? La laguna y vacío al principio de identidad, la antinomia al principio de no contradicción, la vaguedad al tercio excluido, la ambigüedad, la razón suficiente, ¿no? Como un comentario general. Entonces, eso es lo que podemos investigar en derecho. Ahora bien, nos centremos en esto, nos vamos a centrar en algunos aspectos generales de la investigación para aterrizar a lo que quiero comentar muy rápidamente. Cuando hablamos de planteamiento del problema de investigación, formalmente estamos hablando de 3 elementos: la formulación del problema, el objetivo y la justificación. Para plantear el problema, en principio hay que tener una idea de investigación, ¿no? El problema se hace luego de haber concebido la idea de investigación. Respecto a la idea hay algunas reglas, pues, ¿no? Tienes que investigar algo que a ti te guste, algo que conozcas, que sea viable, ¿no? Así que olvídense de preguntarle a su profesor o a su amigo, ¿me das una idea, un temita para hacer mi tesis? Eso no puede existir, ¿no? O sea, porque eso tiene que nacer de ti, ¿no? La idea, una buena idea de investigación es algo que te alimenta espiritualmente, académicamente, ¿no? Como investigador. Es algo que te motiva a seguir estudiando derecho y a ser abogado. La idea de investigación es algo es algo que te gusta y es algo que también conozcas, ¿no? Por eso soy un poco enemigo de que hagan tesis de 2, porque a veces la tesis de 2, a ti te puede gustar el derecho penal y a ti el civil, y divorciados, ¿no? O dentro del derecho penal o dentro del derecho civil hay temas también distintos. Entonces no siempre la idea va a calar en ti como podría calar a otro.
Entonces, cuando me preguntan, doctor, una idea de investigación, bueno, ya, te voy a dar una idea de investigación jurídica. Háblame de la causa material, motriz, final y formal aristotélica aplicada al derecho. Listo. Pero eso no me gusta. Entonces, no me preguntes qué idea de investigación. Pues a mí me gusta eso, ¿no? A ti no te gusta eso, pues busca tu idea. Luego de que tiene la idea de investigación, hay que afinarla, ¿no? Luego hay que proveer los componentes y directrices fundamentales de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Hay que leer antes incluso de tener claro el tema de investigación. Hay que revisar los componentes del problema, sus variables, profundizar que este problema ya no se haya resuelto y el estado actual del problema. Se lo debe escribir de forma clara, precisa y accesible, ¿no? El problema no puede estar escrito de forma dicotómica, que responda a un sí o un no, o sea, tiene que ser muy preciso. No pueden haber una o dos preguntas dentro de tu problema de investigación propiamente. Y hay otras reglas, ¿no? Que se corrigen, ¿no? Estar dentro del espacio y tiempo determinado. Mientras mejor delimitado está tu problema, pues mejor planteado está, ¿no? A mayor exactitud en el planteamiento del problema, más posibilidades de resolver. Elementos para plantear un problema, ya les había dicho, los principales: objetivo, pregunta y justificación. Los objetivos de la investigación ya saben que es el a dónde voy a ir. El objetivo de investigación, el objetivo general, es la pareja de la formulación del problema. Y a su vez tiene que tener consistencia con la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Si bien es cierto, en tesis jurídicas no necesariamente tiene que haber hipótesis, en los protocolos se coloca la hipótesis y se da porque es el hilo conductor de la investigación. O sea, tú sabes a dónde tienes que ir y qué tienes que demostrar. Están las preguntas de investigación, la formulación del problema, que es el principal, y las otras preguntas de investigación, que se los suele llamar sistematización, que deben ser consistentes a los objetivos específicos, y estos a su vez a las variables de la hipótesis, ¿no? Está la justificación de la investigación. La justificación de la investigación, como vamos a ver, es la importancia de tu investigación en el derecho. La primera pregunta que te hacen tus jurados cuando sustentas tu tesis: ¿y por qué es importante tu investigación? Si te quedas callado ahí, si no sabes qué decir, pues posiblemente estemos en nada, ¿no? Es importante justificar bien la investigación para que esta trascienda, ¿no? Relacionada a la justificación está la viabilidad del estudio y la evaluación de deficiencia de conocimiento del problema también. Como les dije, la justificación supone responder a ciertas preguntas. ¿Por qué investigo? Investigo porque tengo que sacar mi tesis para mi título. No. ¿Por qué investigo ese tema? No otras razones. ¿Por qué investigo? Investigo este tema porque me parece que hay un vacío, hay una laguna, hay un problema que hay que solucionar. Interés. ¿A quién beneficia tu investigación? Creo que no le interesa a nadie, entonces está mal. Sí, le interesa a los trabajadores si es en materia laboral. Le interesa a los constitucionalistas si es en materia constitucional. A los reos en cárcel si es en materia penal. No sé, estoy imaginando. ¿A quién interesa? A la comunidad jurídica de repente, a la sociedad. La importancia para el derecho, para la academia, en la sociedad, en la práctica, en la teoría, supera algún vacío, alguna laguna, etcétera. También se justificaría la investigación por su originalidad, ¿no? Si vas a investigar algo que todo el mundo ya solucionó, no tiene sentido, no se justifica tu investigación. Y además de ello, tiene que ser viable, ¿no? Tienes que poder hacerla física, materialmente, intelectualmente, ¿no? Si es algo que escapa a tus posibilidades, porque algunas investigaciones son caras, porque requerirán, por ejemplo, no sé, accesos o viajes, pues no vas a poder realizarla, no va a ser viable ni factible, ¿no? No olvidar que una vez está redactada nuestra formulación del problema, lo convertimos en un objetivo general, ¿no? Y la redacción es muy similar, ¿no? No es el tema de la ponencia, pero hay que saber, ¿no?
literalmente como está la formulación, se convierte en objetivo, quitamos las preguntas de investigación, ponemos un verbo rector, determinar, establecer, evaluar, etcétera, y queda el objetivo general. De la misma forma se redactarían los objetivos específicos. Luego que tienes esa teoría, hay que alimentarla con el marco teórico. Siempre hago este parangón, ¿no? ¿Para qué sirve un marco si tú tienes una foto? Ah, sirve para verme más bonito. Bueno, ¿para qué más? Para colgarla en la pared y no se caiga la foto. Bueno, efectivamente, en una tesis, en una investigación es similar, ¿no? Si tu marco teórico no es sólido, tu tesis se va a caer de la pared, se va a ver fea. Entonces, hoy en día, los investigadores mucho se esfuerzan en que el marco teórico no solo sea sólido, sino que esté bien redactado conforme a la norma APA, que es ahora lo fuerte en investigaciones en ciencias sociales, ¿no? La séptima edición, citando correctamente, parafraseando correctamente y evitar copiar y pegar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando redactamos nuestro marco teórico, porque cuando le pasamos el filtro de plagio, pues ustedes saben que estos softwares son bastante agresivos, una, dos, tres palabras te la consideran eh, plagio y es un problema, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro del marco teórico están los antecedentes de la investigación, que son investigaciones similares a la tuya, de preferencia que no sean superiores a 5 años, porque son investigaciones que tratan sobre variables como la tuya, las teorías que sustentan la investigación, los principios filosóficos, bueno, eso va a depender del protocolo, bases teóricas también, que van a salir de los objetivos de las variables, discusión teórica, que es una discusión de los antecedentes de la investigación, y definición de términos básicos que también salen de los objetivos de las variables. Es importante esclarecer los conceptos que son el marco de tu investigación para que de forma libre puedas llegar a los resultados sin una duda teórica al respecto. Metodológicamente, podríamos hablar de niveles, aunque esto ya ha ido cambiando, ¿no? Nivel descriptivo, bueno, exploratorio primero, que es casi un tip para investigaciones que buscan recién ser investigación, llamémoslo así, ¿no? En pregrado puede ser exploratorias, descriptivas también en pregrado, correlacional, donde haces la relación de dos variables, que generalmente es más para maestría, y explicativa, que son investigaciones causa-efecto más complejas que se hacen a nivel de doctorado, ¿no? A veces nos quedamos solamente en el término y en investigación de pregrado le ponemos nivel explicativo. ¿Por qué? Porque explicado, pues no es eso. El nivel explicativo supone una causa-efecto, una variable dependiente y una variable independiente bastante clara. Son investigaciones complejas, ¿no? En el nivel correlacional, descriptivo exploratorio, no existe variable dependiente e independiente, ¿no? Entonces, si tu profesor te exige en tu investigación descriptiva de pregrado una variable dependiente e independiente, pues está para que vuelva a las aulas, ¿no? Muy bien. En todo caso, variable 1, variable 2, ¿no? Pero sí hay relación de dependencia, pero metodológicamente no es lo correcto. Se está forzando la figura y no debería ser. Acá podemos ver que para cada alcance o nivel del estudio, según Hernández Sampieri, Bautista Lucio y Fernández Collado, existe un tipo de hipótesis, ¿no? Exploratorio, no se formulan hipótesis porque exploras, no hay un hilo conductor. Descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho dato, entonces puede o no haber una hipótesis. Generalmente en sus protocolos de sus universidades hay una hipótesis, ya les dije por qué, porque es el hilo conductor de la investigación. Correlacional, se formulan hipótesis correlacionales, y explicativo, se formulan hipótesis causales, que es lo que les señalaba. Entonces, si algún profesor te dice, no, la redacción de la hipótesis debe ser de esta forma, perdón, profesor, ¿de qué nivel me está hablando usted, no? Porque a veces creen que todas las hipótesis son correlacionales. Si mi hipótesis descriptiva, perdón, si mi investigación es descriptiva, pues mi hipótesis también va a ser descriptiva, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para esto? Ah, los fundamentos jurídicos para esto es este. Listo, esa es una hipótesis descriptiva, ¿no? Entonces,
Mucho va a depender la redacción de la formulación de la hipótesis con el nivel o tipo de investigación. En el caso de la hipótesis, vamos a hacer este cuadrito acá. Ya. Entonces, a mí lo que me interesa, el componente empírico de la investigación, está en la hipótesis prácticamente, ¿no? ¿Cómo haré para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa? Pues tengo que contrastarla. Diversos indicadores tengo que contrastar. ¿Cuáles son algunos indicadores teóricos y otros prácticos, ¿no? ¿Cuáles son los términos claves que tiene mi hipótesis? Las variables, vamos a ver qué es una variable. ¿Cómo puedo observarlos, medirlos o debatirlos? A través de una operacionalización de variables. Ustedes han escuchado hablar de una matriz de consistencia. La matriz de consistencia no es otra cosa que la consistencia que debe haber entre un objetivo, entre tu pregunta, tu hipótesis, tus variables, tus indicadores, tus instrumentos, tus conclusiones. Debe haber una consistencia, ¿no? No, y de los indicadores van a salir un posible instrumento de investigación que vas a poder aplicar. Esa es la parte del componente empírico. ¿Qué voy a observar o medir? Unidades de análisis, ¿no? Unidades de análisis. En el caso de derecho, las unidades de análisis son cualitativas, ¿no? Por ejemplo, a la familia, a la constitución, la pena, etcétera. Son unidades de análisis, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A través de un método. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una técnica. En derecho generalmente utilizamos la observación documental y la entrevista, ¿no? La encuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un instrumento. ¿Cuál es el instrumento de la técnica observación documental? Una guía de observación documental. ¿Cuál es el instrumento de la entrevista? El cuestionario de entrevista, ¿no? Ese es en qué. Muy bien. Y cuando hablaba de variables, esta palabra es importante porque algunos le temen, ¿no? Algunos investigadores. Llámenle variables, llámenle categoría, llámenle componente, llámenle lo que quieran, pero al final es una variable, ¿no? Son características, atributos, rasgos, cualidades o propiedades que le das a una unidad de análisis, que puede ser un individuo, un grupo, un objeto, etcétera, ¿no? Ejemplo, tengo una unidad de análisis, familia. Una característica, atributo, rasgo, cualidad o propiedad que pueda permitirme medir esa unidad de análisis, violencia, violencia familiar. Pregunto, ¿se puede medir a la familia? No se puede medir a la familia. ¿Pero la violencia familiar se puede medir? Sí se puede medir cualitativamente. Cuando hablo de medir, no lo entendamos todo como números, ¿no? Porque algunos, le hablas de variables y empiezan a pensar en números, les da una taquicardia y se asustan porque en derecho no quieren saber de números. No, existen variables cualitativas, variables cuantitativas. Por ejemplo, el peso es una variable cuantitativa porque tú usas números para calcularlo. La estatura es una variable cuantitativa porque igual usas números para calcularlo. El sexo de la persona es una variable cualitativa, ¿no? Espíritu femenino, el estado civil igual, y la nacionalidad también es una variable cualitativa. En derecho, por su naturaleza, como les dije, puede haber cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa continua es cuando hay, o se puede medir con números decimales, discretas números enteros, cualitativas ordinales, como el término lo indica, o nominales, ¿no? En derecho, las variables en su mayoría son cualitativas nominales, ¿no? Por su relación causal, en el caso de investigaciones explicativas, pueden ser independientes, dependientes, intervinientes. No aplica para investigaciones descriptivas, como ya les dije. Así que cuando hablamos de variables en derecho, estamos hablando de variables cualitativas, repito, ¿no? Por ejemplo, una norma X. ¿Se puede medir? No se puede medir. ¿Cómo hago yo para convertirla en una variable? Tengo que darle un atributo, una característica que la pueda medir. Inconstitucionalidad de la norma X. Ya, eso ya es una variable, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta al momento de hacer nuestra investigación. ¿Qué viene después de la hipótesis entonces?
he hablado de los componentes teóricos prácticamente de la tesis, ¿no? Eh, Pero cuando estás a nivel de hipótesis y llegas al recojo de datos, ¿no? Recuerden, variables, indicadores, recojo de datos, ya estamos iniciando ese componente empírico de la investigación, que puede darse a través de la entrevista, encuestas, observación documental. ¿Mm? Eh, Cuando hacemos una matriz de operacionalización de variables, vamos a tener, por ejemplo, estos elementos: variables, definición, dimensiones, indicadores y los ítems de los instrumentos. Entonces, el componente teórico podríamos decir que va desde la variable teórica, porque es teórica, una definición, las dimensiones, y el componente empírico, que es ya la materialización empírica de este componente teórico, ¿no? Los indicadores, cómo es que yo voy a medir algo que se puede medir teóricamente, materialmente, ¿no? Y, y para eso voy a necesitar instrumentos en donde cada uno de esos indicadores voy a colocar en los instrumentos. Cuando hablo de indicadores, estoy hablando también de unidades de medida, como las variables, pero que son un poco más específicas, ¿no? Las variables son características que tú le das a una unidad de análisis, los indicadores también, pero más específicos, ¿no? Entonces, yo sugiero que para que tú puedas contrastar bien una hipótesis, tienes que proyectar indicadores, ¿no? Indicadores porque te van a permitir definir mejor tu variable. Vamos a llegar al ejemplo para que puedan ver. Entonces, estaba la variable teórica, la variable práctica o el componente empírico, ¿no? Marco teórico, pregunta, conceptos, objetivo, hipótesis, definiciones, todo teórico, variable teórico de tu tesis. Y la parte práctica será, pues, a partir de los indicadores, los instrumentos, el recojo de datos y la prueba de la hipótesis, como se puede ver bien en esta pequeña diapositiva, ¿no? Para ir acabando, entonces nosotros cuando formulamos una hipótesis, ¿no? Luego de haber hecho el capítulo introductorio, el marco teórico, el metodológico, llegamos a los resultados de discusión, tenemos a la hipótesis sus variables, acá le han puesto constructo, por ejemplo, ¿no? Algunos le llaman componentes, ¿no? Componente uno, componente 2 o componente n, y cada constructo o cada variable puede tener un indicador que va a permitir medir mejor la variable y por tanto demostrar mejor la hipótesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando hacen una tesis, ¿qué demuestran o qué miden? Mi hipótesis, sí, pero no. En realidad lo que miden o demuestran son las variables. Y tampoco las variables, sino los indicadores propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ver ustedes indicador 1, indicador 2, indicador 3, indicador 4. Estos indicadores se trasladan en un documento que se llama instrumento de investigación, que puede ser una guía de observación documental o cuestionario de entrevista, según el universo muestra, que es otro tema también que en su momento hablaremos más adelante quizá, aplicas, ¿no? Y luego procesamos datos y en nuestros resultados generales ordenamos, según nuestro constructo, nuestras variables, con tablas y figuras que de alguna manera ilustren los resultados a los que hemos llegado. Todo esto está relacionado muy brevemente. Con esto vamos ya acabando. Pueden haber tesis basadas en objetivos, bueno, para el caso de monografías, etcétera, etcétera, para cuando nos engañan que hay que demostrar la hipótesis sobre la base del objetivo. A veces la vez pasada me preguntaron, doctor, y eso se traslada a los resultados, ¿no? Mi una tesis con hipótesis, ¿no?
lo correcto es que tenga esta estructura, ¿no? La consistencia tendría que ser así más o menos. Lo anterior es algo parecido, pero errado. Problema, objetivo, hipótesis y conclusiones. Pregunta 1 tiene que ser consistente al objetivo 1, a la variable 1, al igual que el problema, el objetivo y la hipótesis son consistentes. Pregunta 2, consistente con el objetivo 2 y la variable 2. Y los indicadores, ese es el caso, de cada variable que nos van a permitir medir mejor. Entonces, tú puedes arribar a conclusiones, una conclusión general que tiene que ser consistente al problema, objetivo, hipótesis, y las demás conclusiones consistentes a los indicadores o a las variables y por tanto a los objetivos, ¿no? Lo correcto es que las conclusiones sean consistentes a los objetivos y a las variables. Pero si tus indicadores no son muchos, pues mejor si tus conclusiones son más precisas, ¿no? Esto es lo que quería más o menos transmitirles, ¿no? La necesidad de que entendamos la importancia de las variables y los indicadores como componente empírico de una investigación. Entonces, ¿cuál sería el formato de tu tesis? Tienes tu título, tu resumen o abstract, donde colocas el problema, objetivo, metodología y la hipótesis. Capítulo 1, capítulo de introducción, donde está todo el planteamiento del problema, el marco teórico que ya mencioné, la metodología, y los resultados y discusión plasmas tú ese componente empírico, ¿no? Tus variables, tus indicadores y tal cual la redacción, ¿no? Y en las conclusiones, pues las conclusiones por cada indicador, esa sería la sugerencia, ¿no? Entonces es importante hacer la matriz de operacionalización porque si no, no vamos a saber qué hacer en los resultados, ¿no? Hay que desarrollar justamente esa matriz y poder arribar a algo. Y termino con este pequeño ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy básico, ¿no? Mi pregunta, ¿cómo disminuir la violencia familiar en Cajamarca? ¿Cómo disminuir la violencia familiar en Cajamarca? Objetivo general, disminuir la violencia familiar en Cajamarca. Hipótesis, la violencia familiar en Cajamarca se disminuirá de la siguiente manera. Están mis variables, que deben ser consistentes con mis objetivos específicos y con mi pregunta específica, ¿no? Determinación de las causas de la violencia familiar en Cajamarca, variable 1. Formación de círculos de paz, variable 2, un ejemplo. Y los indicadores, profesor, yo te pregunto, dime tú, ¿cómo disminuirías la violencia familiar en general? O ¿cómo medirías, perdón, cómo medirías la violencia familiar? Número de casos de violencia familiar, puede ser, es un indicador. Número de denuncias de violencia familiar, es otro indicador. Número de círculos de paz, de repente, o número de concientización a las familias, otro indicador. ¿Y cómo se miden? Algunos con informes, con documentos, ¿no? Otros a través de entrevistas, ¿no? A las víctimas, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios. Y esos cuestionarios tú tienes que contrastar con los documentos de denuncias o con los informes que se tengan, ¿no? En eso consiste la contrastación, que tú contrastes cada una de esas unidades de medidas o indicadores, ¿no? Si los resultados de las entrevistas son similares, claro, a los informes que tienes, a las denuncias que tienes, pues vamos por buen lugar, ¿no? El problema de las entrevistas muchas veces es que son muy subjetivas y podrían hacer que nuestra investigación no llegue a buen fin, pero bueno, siempre hay que tener ese sustento que les decía al inicio de la argumentación, al momento de establecer los indicadores, el sustento, ¿no? Que pueden ser sentencias, resoluciones, actas, informes, ¿no? Todo ello que apoye para medir los indicadores. Muy bien, creo que me explayé un poco, pero traté de avanzar lo más que pude. Eso es todo por mi parte y nada, muchas gracias más bien por la oportunidad. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, doctor, por su exposición. Ahorita vamos a proceder con la ronda de preguntas. ¿Está bien? ¿Me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Ya está bien. Procedo con la primera pregunta, que dice, ¿cuáles son los aspectos éticos más relevantes al realizar investigaciones jurídicas, especialmente aquellas con componentes empíricos? Bueno, en realidad está bien la diferencia que señalen que hay tesis jurídicas dogmáticas y otras con componentes empíricos, ¿no? Eso está perfecto. Bueno, el tema ético principal está
prácticamente en el marco teórico, obviamente, ¿no? El saber respetar al autor de una idea, ¿no? De una idea, al autor de la redacción de alguna otra tesis o investigación, ¿no? Generalmente la ética va a cuestionar cuando tú copias, pegas o no citas al autor de la idea. Cuando hablamos de componentes empíricos, obviamente, ¿no? Nunca simular, no sé, un instrumento de investigación, la aplicación de encuestas. Lamentablemente, aunque es fácil de verificar, hay investigadores que por el apuro se inventan, pues, ¿no? Se inventan instrumentos y procesan datos manipulados, ¿no? Eso se tiene que respetar. Son muchos aspectos, ¿no? El principal, las citas y el respetar también los instrumentos que vamos a utilizar. No se te escucha, está apagado tu micro. Sí. Gracias, doctor Nazarian, por esa ponencia tan ilustrativa. Bien, como ya había dicho mi compañera, vamos a abrir un espacio, ¿ok?, para las preguntas de la audiencia. Así que vamos a leer la pregunta de Liliana Lubi Popuche Valdera. Dice, doctor, en mis antecedentes de estudio se puede dar como internacional, nacional o local. Sí, bueno, la sugerencia es justamente esa, ¿no? De que hayan antecedentes nacionales e internacionales. Locales también puede ser, sin embargo, dependiendo, ¿no? Si hay muchas universidades a nivel local en donde tú puedes acceder a los repositorios de tesis, ¿no? Recuerden que desde el 2014 podemos acceder a todas las tesis a nivel nacional, ¿no? Entonces, hablemos de nacional, unos 3 antecedentes de no 5 años más atrás, y también se sugiere antecedentes internacionales, unos 2 o 3 también, porque es posible que las variables de tu investigación las hayan tratado en otro país, ¿no? Sobre esto, muy brevemente, comento que es imposible casi que no hayan antecedentes en una tesis. ¿No? Profesor, no hay antecedentes, nadie ha tratado mi tema. Bueno, ¿en cuántas universidades, cuántas tesis ha revisado? ¿No? Hay miles de tesis. ¿En cuántos idiomas? ¿No? ¿En cuántos países? Entonces, la idea es agotar todo para que no tengamos después problema al momento de sustentar. Ya, muchas gracias, doctor. Continuamos Bien. con una pregunta que tenemos aquí, que nos escriben por interno, que dice, ¿cómo se abordan los posibles sesgos en la recopilación y presentación de datos empíricos en el ámbito legal? Bueno, la idea es que no hayan sesgos, ¿no? En la investigación. Si hay algún sesgo, uno, es porque los indicadores o un indicador no está correctamente definido, ¿no? Y o porque los instrumentos no han sido correctamente aplicados, ¿no? Como dije, ¿no? Podría haber una investigación sesgada si es que abusamos de las entrevistas, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchas tesis de derecho, ¿no? Todo teórico y al final solamente una entrevista a 5 o 6 especialistas, ¿no? Recuerden que las entrevistas son muy subjetivas, ¿no? Entonces, si vas a hacer entrevistas, acompáñalos con una guía de observación documental. ¿Qué documentos? Sentencias, algún informe, etcétera, ¿no? También utilizando ítems. De esa forma tú contrastas correctamente y evitas que se sesgue tu, tu, tu investigación, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Se sesgaría si abusamos de, de indicadores que son muy subjetivos. Tu micrófono está apagado otra vez. Ya, también tenemos otra pregunta en el chat por Renzo, que nos dice que en su caso no encontró antecedentes locales. Pregunta si son necesarios. Bueno, eso es lo que mencionaba, ¿no? La idea es agotar en todas las tesis a nivel nacional sobre tus variables, ¿no? No exactamente vas a encontrar tu mismo tema, ¿no? Alguna tesis que haya tocado una de las variables vas a encontrar, coméntala. En todo caso, si no hay tesis, vea los artículos, ¿no? Y si no hay, ahora sí agota solamente a nivel nacional, ¿no? No te van a obligar, tampoco no te podemos obligar a que encuentres un antecedentes a nivel local o nacional si no lo hay, ¿no? Pero hay que agotar bien la búsqueda porque ¿cuántas universidades hay en nuestro país? ¿Cuántas tesis hay en pregrado y posgrado en derecho que son muchísimas, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar algo que te pueda servir, ¿no? Perfecto, doctor.
Tenemos otra pregunta que es, ¿existen áreas específicas del derecho en las que la evidencia empírica tenga un papel más destacado en la construcción de argumentos? Bueno, hay áreas del derecho en el que necesariamente se basan, bueno, que todo el derecho se basa en hechos, pero por ejemplo el derecho penal, ¿no? Todas las áreas públicas, llamémoslo así, tienen un marcado punto fáctico, ¿no? Que sobresale, ¿no? Derecho administrativo, el derecho penal, todo lo que está relacionado a lo procesal y procedimental, podría ser. Sin embargo, son bien similares, ¿no? Las tesis jurídicas son muy similares. Lo que yo estoy tratando de exhortar en esta ponencia es que no nos centremos solamente en hacer tesis dogmáticas, ¿no? Que son muy buenas, ¿no? Pero recuerden, ¿no? Si vamos a dogmatizar una norma o un tema, siempre hay que buscar el componente empírico, o sea, el fáctico, ¿no? Evidencia, ¿no? Siempre vamos a encontrar casuística que nos va a permitir fortalecer este dogma que estamos trabajando. Excelente, doctor. Y por último, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se equilibra la rigurosidad académica con la capacidad de comunicar efectivamente una argumentación legal a un público no especializado? Bueno, justamente al inicio hablé de los problemas en redacción, ¿no? El que tú seas un buen argumentador va a suponer que tú vas a llegar perfectamente a la persona a la que te vas a dirigir, ¿no? Entonces no confundamos, ¿no? Si no soy buen argumentador, pues no me van a entender, ¿no? Entonces, una de las partes importantes es la aplicación, la parte pragmática de la argumentación. Por eso es que hay que evitar algunos tecnicismos, ¿no? Salvo que esté acompañado con su interpretación. Es lo que decía, ¿no? Mientras más precisa y clara la redacción, más fácil va a ser que cualquier persona que lea tu tesis, tu libro, tu monografía la entienda, ¿no? Yo a veces bromeo, ¿no? Si lo entiende tu sobrinita que tiene 7, 8 años, pues tu tesis, tu investigación está bien hecha. Si no, no. Ya. Excelente, doctor. Quizás alguno de los participantes tenga alguna otra pregunta para poder decir al doctor. Aprovechen estos minutos. Bueno, parece que no hay otra pregunta. ¿Algún punto que comentar usted, doctor? ¿Algún tipo de evento que tenga presente, libro, algo? Nada, muchísimas gracias más bien por la oportunidad de hacer que el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca sea parte de este importante evento. Hemos firmado un convenio recién con ustedes, así que estamos abiertos para poder llegar a toda la comunidad jurídica de nuestro país. Muchas gracias por su invitación, sinceramente, y un abrazo a la distancia para todos. Muchas gracias, Doc- doctor. Lo esperamos. Doctor, en nombre de todos los presentes, quiero expresar pues nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa contribución en este caso, ¿no? Al haber aperturado, ¿no? Nuestro evento de manera tan inspiradora, ¿no? Su presencia, sus palabras, ¿no? Marcan de alguna forma el tono para un día lleno de aprendizaje, ¿no? De reflexión, en este caso también de conexión. Estamos profundamente agradecidos pues por su dedicación, ¿no? A la promoción del conocimiento y su compromiso con el avance de nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor Tantalián. Gracias también. Gracias, doctor. Bien, chicos, ahora vamos a continuar, ¿ok? Según nuestro cronograma, chicos, tenemos la ponencia del doctor Jimmy, del doctor Jimmy Sotomayor Herrera, ¿de acuerdo? Pero al parecer el ponente ha tenido un percance y pues en este caso creo que vamos a tener que modificar el horario de su ponencia. Es un, es un motivo fortuito que en este caso, pues como sabemos, los abogados en el litigio, ¿no? De un momento a otro tienen ciertas diligencias, entonces hay que excusarlo por este motivo al doctor. Entonces, chicos, nos quedan 15 minutos, ¿ok? Para poder interactuar, mientras pues iniciamos con la ponencia del doctor Wilfredo Murillo. Comentarles, chicos, ahora mismo les voy a proyectar, ¿ok? Para las personas que están conectadas en Facebook, que todavía pueden inscribirse a lo que es nuestro seminario, ¿no?
aún tenemos las inscripciones vigentes, entonces, para que lo tengan en cuenta. Permítame un momento.